Bien, arrancamos ya. Último microtaller de esta cuarta edición de microtalleres en vivo. Hoy nos acompaña la profesora Julia Bernick para hablar sobre nuestras clases universitarias, criterios, proyecciones y posibilidades. Julia, quien amablemente accedió a participar de esta edición de los microtalleres y que es una fan de la propuesta y ha participado también en varios encuentros, es profesora en Ciencias de la Educación por la UNER, magíster en Didácticas Específicas con mención en Educación por la JUC de UNL, doctora de Educación por la UNER también, y es profesora adjunta de Didáctica General en la JUC. Y ha sido docente de varios de los asistentes acá. Así que bueno, arrancamos, Julia, si te parece. Bueno, gracias Florencia. Y bueno, al equipo, Alejandra, al equipo del CEDIT, me encanta estar. La verdad que estuve de micro tallerista siempre, participando en la mayoría de los encuentros que pude, y los otros los seguí por YouTube, porque realmente me parece un gol. La propuesta, un gol de centro. Me parece una muy buena propuesta, así que me alegra muchísimo que me hayan convocado para compartir algunas ideas que considero que, la verdad que las pensé con muchísimo entusiasmo, así que bueno, ojalá habiliten a seguir reflexionando en esta línea que se habilitan en los microtalleres de no recetas, sino criterios para seguir pensando las experiencias docentes en la universidad. Bueno, yo pensé una actividad muy puntual en el tiempo, digamos, no quisiera que hiciéramos el ejercicio de no hacer catarsis. Entonces pensé una dinámica, vamos a ver si funciona, puede fallar, pero vamos a ver si funciona. Me interesaría que nos tomemos un rato para pensar qué es lo que nos salió bien en nuestras clases universitarias. Sea en el lugar que nos haya encontrado, ¿no? La pandemia, en el aula, en un espacio de gestión, pensando en la enseñanza, en el CEDID, o qué es lo que, a ver, hagan un rastreo medianamente rápido, como es que le dicen ahora a los Instagram, del carrete, o sea, miren para atrás, y las fotos de la experiencia, y piensen en algo que digan, esto me salió bien, así sea, me compré una compu nueva, nunca se me apagó, porque entré en el plan de la UNL, así sea eso, de ahí en adelante. Y yo lo que les propongo es que se encuentren 10 minutos, ya que somos pocos, vamos a aprovechar eso también, 10 minutitos que digan, que se compartan entre los del grupo, que serán, ¿cuántos somos, Flor? 20, 30, 30, perdón. 30, 29, porque vos y yo no jugamos. ¿No jugamos? Bueno, No sé, no, yo voy a jugar después, vos podrías jugar, ¿eh? Y a la directora también la hacemos jugar. No, yo soy acá, soy una tallerista, yo en este momento... Excelente. Bueno, fíjate las páginas y la cantidad de grupos, Flor. Yo les propongo 10 minutos, elijan una experiencia, si querés comparto yo la consigna. Dale. Perdón. Ay, perdón. Lo que yo les propongo es que conversen qué fue lo que les salió bien, que elijan una experiencia, no más de una, y que puedan presentarla en no más de 15 palabras. Conversemos 10 minutos, la propuesta es leernos después, tratar de resonar en lo que cuentan los colegas, y después volvemos otro ratito más a conversar otra microactividad también. Así que si querés, Flor, armá los grupos, primero, y después largamos.
Ahí Después les seguimos compartí- largando, digamos, perdón. No, está bien. Ahí les compartí en el chat el enlace al muro de Padlet, si quieren ya para irlo dejando abierto en sus máquinas. Y mientras tanto hacemos, yo mientras tanto voy armando los grupos automáticos. No sé, ¿te parece, Julia, 5 grupos? Sí, está bien. Sí, o 6 grupos de 5. Ok. A ver, bueno. alguno que tenga 4, no importa. Y Flor, trabajemos 10 minutos. Ok. Total, yo cuento ya quisiera lo posible que vayan como que reseteando ahora, pensando un poco ahora esta propuesta. Bien, ahí van a recibir la invitación a los muros, se pueden ir uniendo. Cuando sea el tiempo, yo los voy a traer de nuevo a la sala general. Leámonos. Y esperamos un ratito para que puedan. Súper trampa hicieron, ¿eh? No respetaron la consigna. Zápates. 15 palabras. Acá, pero... No resisten a un tweet. No, acá hay inflación si las hay, no, definitivamente. Ahí está, volvemos. Les decía que la propuesta era leernos y ensayar algunas recurrencias, ¿no? Individualmente. Algunas recurrencias a las participaciones grupales, a algunas ideas, experiencias que se reiteran, que dialogan unas con otras. Así que tomemos un tiempo para leerlo y pensarlo. ¿Falta un grupo, Flor? Creo que estás con el micrófono cerrado. En principio sí, pero no sé quién era el... Bueno. No hay nadie más escribiendo, así que debe ser Bueno. un grupo que ahí se disolvió. Porque ahora la propuesta es que después de estas lecturas, para mi lectura hay algunas recurrencias muy importantes y significativas. Que vuelvan al grupo y entonces digan, a ver, esto lo mantengo hoy, esto que señalamos como potente, como aspecto, como rasgo relevante en pandemia, como que me marcó, que marcó mis prácticas, que marcó las experiencias de los estudiantes. ¿Lo estoy manteniendo como condición de posibilidad de mi práctica de la enseñanza o desistí? Sí, no, y ¿por qué? Y ahí volvamos, yo les dejo les dejamos habilitados el Padlet por ahí para que lo puedan visibilizar. Ellos lo pueden visibilizar en los grupos, Flor, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, sí, cada uno lo tiene su enlace. Bueno. Ahora igualmente les mando el enlace de nuevo, por las dudas. Bueno, entonces vuelvan y quizás que a esto ya lo hablaron recién, mejor, facilitamos la respuesta y el tiempo. Y los que no, los que se detuvieron a contar esto, a señalar, vean a hoy y digan, bueno, hoy, post pandemia o presente, esto persiste, no persiste, lo abandoné, sí, no, y por qué. Así que unos 10 menos cuarto,
10 minutitos más. Bien, vamos a crear las mismas salas, así que van al mismo grupo. Ah, bueno, buenísimo. Vamos para allá. Daniel, que entraste un poquito más tarde, te asigno al grupo, ya te digo, ¿cuál? Gracias. Al grupo 4. Yo creo que el tercer ejercicio va a tener que dar media hora, Julia. No. Hay seres de superiores en este mundo que se llaman psicólogos, que nos reciben con los brazos abiertos para que les contemos nuestras cuitas académicas. Sí, obvio que sí, esto es como para conversar mucho, pero realmente entiendo que estas instancias de microtalleres y en otras instancias, ¿no? Ha habido muchas instancias en donde hemos podido conversar y poner en cuestión nuestras preocupaciones, nuestras decisiones. ¿Por qué hago esta actividad de qué es lo que nos salió bien y qué de eso persiste? Yo conjeturo que persiste. Entre lo que ustedes compartían en el Padlet, como búsqueda de... Voy a tomar la palabra yo ahora, y después les vuelvo a dar la palabra a ustedes y ahí intercambiamos. Ustedes señalan la búsqueda, el rediseño, la revisión, acortar distancias, jerarquizar el tiempo, trabajo colaborativo, capacidad resolutiva, poder estar, mantener el vínculo. ¿Por qué me quise posicionar acá para conversar sobre nuestras clases? Yo le decía a Florencia y a las chicas, y recién se los decía a ustedes, ¿qué hay de nuevo? Después de todo lo que estuvimos trabajando en estos microtalleres, y después de lo que cada quien ha mirado, indagado, explorado, y la verdad que hay muchas respuestas, muchas salidas, muchas experiencias valiosas, y a mí me parece que es un imperativo ético-político posicionarnos en la posibilidad, no desde el voluntarismo, sino desde el compromiso socioepistémico de la universidad, ¿no? Avanzar más allá de lo que no nos salió bien, que no es ignorarlo, sino ponerlo sobre la mesa y posicionarnos en lo que sí salió, y uno está convencido que hay un sostén ahí pedagógico, epistemológico, académico, valioso, y seguir así, digamos. Quiero compartirles algunas ideas. Hay dos planteos que me gustaron mucho y que los voy a tomar, a ver si me obedece, ahí está, de dos colegas, digamos, dos referentes para pensar enseñanza y pandemia, para pensar la enseñanza en el caso de Mariana Maggio y para pensar la pandemia en el caso de Yando. Que las quiero tomar porque me permiten presentarles a ustedes el sentido de esto que les quiero compartir. Por un lado, voy a acordarme. Mariana dice, la pandemia en un artículo que publicó fines del año pasado puede configurar un punto de inflexión en el que desde las prácticas de la enseñanza en la universidad empiecen a reconocerse los fenómenos contemporáneos y a integrarse a los diseños, y ahí me detengo y me da un poco de inquietud, o bien uno en el que se produzca un abismo de carácter cultural, en el que las propuestas didácticas queden totalmente desconectadas de los sujetos de la educación y se profundicen formas preexistentes de expulsión del nivel. Imperativo ético-político. Y por otro lado, Yendo, que dice, ella habla de la pandemia, nos irrumpimos migrantes. Hay una hipótesis ahí interesantísima en ese artículo, es una editorial, una revista digital.
Y dice, leer a estudiantes, perdón, me voy a cerrar el cuadrito porque no veo el texto. Leer a estudiantes y educadores del siglo XXI en la figura de la migración, del desplazamiento, el aislamiento y el destierro, es comprender que la virtualidad no es solo una herramienta, es una lengua y es una tierra. Edward Said, en sus reflexiones sobre el exilio, habla desde la mirada del desarraigo. Contemplar las experiencias como si estuvieran a punto de desaparecer. ¿Qué es lo que las ancla a la realidad? ¿Qué salvaría uno de ellas? ¿Qué abandonaría? Aunque volvamos a nuestras tierras natales de las presencias, no volveremos siendo los mismos. ¿Qué habremos salvado? ¿Qué habremos abandonado? ¿Qué son estas tierras? Yo creo que me gusta, me interpela, yo los invito a que lo miren, después les paso el link si no lo conocen, es una editorial bellísima, muy cortita y muy potente, tiene esa naturaleza de preguntas. ¿Qué salvamos nosotros? Yo les quería compartir, y ahí, ¿qué me salió bien a mí en pandemia? Y hablo en un nosotros porque dije, bueno, voy a recuperar para compartir en este microtaller algo que nos salió bien, que fue sostener un entusiasmo de escritura colectiva en pandemia, entre colegas, sobre la clase en la universidad, sobre la clase, ¿no? Nosotros veníamos trabajando no antes, y veníamos intercambiando antes experiencias de enseñanza y de aula, somos colegas de diferentes campos disciplinares, y fuimos tejiendo un entusiasmo y nos animamos a compartirlo en un libro. Y lo quiero compartir a modo de sumar a la interlocución, ¿no? A estas cuestiones que ustedes señalaron, yo les comparto cuáles para nosotros son criterios para pensar buenas clases, y veamos si hay coincidencias, veamos si a ustedes les permiten pensar sus clases. Entonces retomo esto que creo que nos salió bien, en el sentido del ejercicio de trabajo colectivo sostenido en pandemia, que como sabemos, por todo lo que pasamos, ¿no? Y ahí en esa oportunidad, en ese texto, lo que quiero es compartirles lo que en ese momento, algunas cuestiones, es una producción colectiva, así que yo tomo algunas cuestiones. Lo que en el 2020 decíamos sobre las clases en la universidad, y tomo algunos aportes de otros pensadores, investigadores, pedagogos, epistemólogos, que me permiten como que amplificar, ¿no? La mirada sobre esto que poníamos en cuestión hace casi 2 años atrás, recién, digamos. Parecía que pasó un siglo, pero no. En principio, que la apuesta fuerte es entender que la clase, para que salga bien, tiene que entenderse como una unidad de sentido. No es el tema que voy, doy y me vuelvo. Hay una apuesta ahí que se pone en juego. Y hay implicaciones que suceden, que no son del orden solo de lo evidente, ¿no? No es solo lo que observo. Y una autora que no la voy a poder tomar ahora por una cuestión de tiempo, pero quizás muchos de ustedes la han leído, que se llama Marta Souto, que para nosotros es iluminador su mirada sobre la clase. Souto dice, en realidad la evidencia es la punta del iceberg, ¿no? Los 30 estudiantes y el docente, o los 40 o los 200 estudiantes en pantalla o en la clase, hablando en mesas redondas y el docente escribiendo en el pizarrón, no sé qué tanto del orden de la enseñanza y de los aprendizajes sucede ahí. Suceden muchísimas otras cosas. Entonces, en ese sentido es una unidad de sentido la clase, y
Y hay como 4 criterios para pensar, proponemos, 4 criterios para pensar buenas clases, sin miedo a hablar de qué está bien y qué no está bien. Desde estas razones, ¿no? Por un lado decimos que para que pueda comprenderse a la clase comunidad de sentido, hay un objeto que se pone en cuestión ahí, que ahora lo abro, ¿no? Construir el objeto de enseñanza, barajar ideas de nuevo, es una condición de posibilidad, confiar, conmover, es otra condición de posibilidad, compartir un entusiasmo y sospechar de las certezas es otra condición de posibilidad. Respecto de esto de construir el objeto de enseñanza, sabrán que a veces se entienden que las clases o los programas de cátedra reflejan el índice de unos libros, o un conjunto de papers, o una línea de investigación que está marcando al equipo de cátedra. Y la disciplina académica, la asignatura, pareciera que termina siendo eso, o solo eso, o todo eso. En realidad, desde el campo de la didáctica, y desde alguna perspectiva, se cuestiona esa mirada sobre la asignatura. Edith Lewin decía, se transforman en inventarios para la enseñanza, cuando se plantean de ese modo las asignaturas. En contraposición a esa idea, la clase pone en juego un objeto que se construye. Entonces, no trabajo la disciplina tal y como sucede, o tal y como se piensa en el contexto de producción de ese campo. Selecciono, jerarquizo, reconstruyo. Hay algunos epistemólogos y sociólogos que hablan de descontextualización y recontextualización del saber disciplinar. Lo descontextualizo, enseño didáctica, no enseño tal y como Comenio hablaba de la didáctica, porque Comenio escribió en el siglo XVII su texto, y en realidad estamos un poco más adelante. Ese contexto de producción fue uno, este es otro. Sin embargo, es una fuente, sin embargo, es un referente para pensar el campo. Bueno, descontextualizo, recontextualizo ese saber al presente, ¿no? ¿Y qué presente? Alterado. Entonces, construyo un objeto de enseñanza en un presente alterado, en disciplinas alteradas, en campos de conocimiento y campos científicos alterados. Digamos, ya no muchísimos años, siglos les diré, la universidad dejó de ser la única agencia de producción de conocimiento. Lo sabemos en términos teóricos a eso. A ver, esto tiene que impactar en la propuesta de enseñanza, no se enseña solo desde el paper o desde... ese saber mismo circula. ¿Ya? Estoy sin nombrar lo que tenemos que nombrar, pero quisiera que ustedes lo inviten a entrar en estas reflexiones a las culturas digitales. Digamos, hay una irrupción de otros lenguajes, otros modos de transmitir saber, que tienen diferente legalidad, legitimidad, autorización. Ejemplo que me sale ahora rapidito. Los historiadores no les gusta mucho Felipe Piña. A los filósofos tampoco les gusta mucho el Darío Z, que es del apellido difícil. Porque no hace filosofía, hace divulgación. No lo sé. A ver, yo no tengo en mis clases miles de gente que me sigue, que intercambia conmigo, que lee otros textos. Sí, es filosofía, profe, lo que él hace. Si es filosofía lo que él hace. Sí es, ¿te estás preguntando o estás afirmando? No, le estoy confirmando que lo que él hace sí es filosofía. Me estás preguntando, no lo sé. A ver, yo lo que te digo es, hay un saber ahí filosófico que se pone en juego, que interpela con otros saberes filosóficos, con otros modos de producir ese conocimiento, con otros modos en que ese conocimiento circula, se divulga, se discute. Hay otros modos. Y hay otros modos en que también se apropian esos
esa información, ese conocimiento. Eso implica que los campos disciplinares se alteran. Eso implica que ya la comunidad científica no es aquella que uno suponía que estaba en algunas agencias de investigación. Construir el objeto de enseñanza también implica vérselas con estas alteraciones. Yo ahí retomo Barbero, que en el 2003 hablaba, pareciera, bueno, sí, siglo pasado, no, este no es siglo pasado, pero pareciera 3, 4 siglos atrás, ¿no? Él habla de deslocalización, de diseminación y de descentramiento de los saberes. Que algunos otros psicólogos que muchos conocerán hablan de, entre otras cuestiones, desde una perspectiva sociocognitiva, de cogniciones distribuidas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el saber? ¿Dónde está el conocimiento? ¿En la cabeza? ¿De quién? ¿De qué modo? ¿Yo lo invento? ¿Solo yo? Las fórmulas, los axiomas matemáticos, las teorías filosóficas, las demostraciones biológicas, las construcciones históricas, solo la comunidad científica en ese reducto en que se maneja la comunidad científica. Atravesado por culturas digitales uno puede seguir sosteniendo esto. Esto altera la disciplina, y en ese sentido hablamos de construir. Yo retomaba Bachelard porque me parece que, fíjense en qué momento escribe Bachelard, y él cuestiona justamente lo que después muchos pedagogos, entre ellas Alicia Camilone, va a retomar con fuerza, que son los obstáculos epistemológicos. Él es el que empieza a hablar de obstáculos epistemológicos a la construcción de conocimiento. Entre otras cuestiones, me parecía que esta afirmación venía a cuento, porque en realidad nos empeñamos bastante en buscar una razón para explicar un hecho histórico, geográfico, filosófico, ¿no? Una causa, la causa y el efecto de las cosas. Bueno, cuando en realidad Bachelard dice, seguro, la naturaleza y los fenómenos sociales no se comportan de ese modo, no las disciplinas hacemos eso. Entonces, eso por un lado, ¿no? Esto de construir el objeto. Yo tomé algunas imágenes que me cuidé pero las hice requete al azar. Yo no soy tuitera, pero bueno, sí, mis hijos tienen Twitter. Y bueno, uno aprende y ya sabe lo que pasa, ¿no? Con las redes. Así que tomé solo unas fotos. Me preguntaba si a la hora de pensar lo que nos sucedió en pandemia, nuestros campos disciplinares, esto, lo de la imagen, del celular, ¿qué tanto nos está reflejando, ¿no? Esta construcción del objeto? El hecho de muchos dispositivos digitales, que afortunadamente este profe los tiene y sus estudiantes también. Entonces, digo, pudimos construir inclusión genuina en los términos de Maggio, pudimos y estamos construyendo mutaciones en la enseñanza, en términos de Miriam Kapp, o, en todo caso, Bachelard describe, ¿no? Lo que él denomina el espíritu precientífico, y él dice, considera a la variedad como una variación, produce generalizaciones por lo simple. Entonces, a partir de suponer que algunos rasgos evidentes del fenómeno explican la complejidad del fenómeno, cuando en realidad el fenómeno se nos aparece, pero hay múltiples razones que lo podrían explicar. Y además caer en hacer generalizaciones apresuradas sobre lo que sucede, sobre cómo suceden las cosas, sobre esta teoría, sobre esta explicación científica hoy. Entonces, vuelvo. Esta es una cuestión que me parece que hace a pensar nuestras clases como buenas clases, detenernos a qué mirada estamos haciendo del campo disciplinar que está efectivamente alterado, cuáles son nuestras selecciones, cuáles son nuestras jerarquizaciones, cuáles son nuestras exclusiones, cómo hacemos dialogar esos saberes, esas miradas, esas deslocalizaciones en lo que ofrecemos como objeto a enseñar, qué aparece ahí, digamos, de esas dinámicas. Y en eso que
intentamos en todo caso mostrar como dinámico, qué tanto eso que se denomina asignatura, disciplina académica, qué tanto esa propuesta, esa apuesta, la entendemos que también altera todo el territorio de la formación universitaria. Vamos, no es solo mi propuesta, súper copada o menos copada o nada copada. Lo que suceda altera y se ve afectada por el territorio de la experiencia. Y ahí vuelvo a la idea de territorio, ¿no? ¿Qué es esta nueva tierra que nos plantea la filósofa que traía al principio en su editorial? Que lo toma también Flavia Terici, que capaz que ustedes la han leído, y estos últimos tiempos, en particular el año pasado, ha trabajado mucho la idea de territorio. ¿Cuál es ese nuevo territorio? Nuevo, es definitivamente distinto, ¿no? Hay esa pretensión de volver a recuperar parte de lo que fue, cuando en realidad es otra cosa. Entonces, son otras las instituciones, son otras las regulaciones, son otras las disposiciones, son otras las condiciones, somos otros nosotros, definitivamente. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto podemos hacer dialogar esa apuesta con ese territorio afectado en nuestras prácticas? Y acá me gusta mucho el planteo de Gloria Edelstein, que también es una didacta que muchos de ustedes conocerán, y ella habla de, creo que lo puse aquí, no, vuelvo para atrás, de la noción de construcción didáctica. Dice, en realidad ella dice, no podemos pensar que lo que estamos trabajando al interior de nuestros espacios de clase, de nuestros salones de clase, no pueda estar sustancialmente articulado con un itinerario de formación, ¿no? Con una manera de entender los campos profesionales y laborales, con un posicionamiento sobre eso. Entonces, por eso alude a construcción didáctica, y hay una apuesta y una capaz que un exhorto a lo que ella denomina pasar, ¿no? Pasar o transformar nuestras discusiones administrativas en deliberaciones curriculares. Perdón, que no sigo sin ver el texto. Ahí está. Entonces, digo, ¿cuáles serían las condiciones hoy para que realmente poder sostener una deliberación antes que una discusión administrativa? Entonces, más horas de clase, menos horas de clase, ampliar un cuatrimestre, sacar materias, incorporar otras, bimodalidad, solo virtualidad, son discusiones necesarias, claro que sí, pero son discusiones que se tienen que anclar en discusiones curriculares amplias. ¿Qué sentido tiene la formación universitaria hoy? ¿Qué sentido tiene seguir sosteniendo este formato cuando en realidad los campos laborales y profesionales son otros? Nosotros en los espacios de maestría discutimos mucho, y yo en particular conozco muchísimo acerca, a partir de nuestros colegas, de las experiencias de nuestros colegas, las tramas de nuevas regulaciones, nuevos encuadres jurídicos en las profesiones, y cómo la universidad a veces vamos por caminos paralelos, ¿no? Entonces, hay saberes, destrezas, competencias, les tenemos muchísimo miedo en la universidad a hablar de competencias, un profesional necesita ser competente. Ahora, lo que nos plantea Alicia Camiloni, entre otras autoras, es, esto no es una disquisición, esto es necesario pensarlo hoy. A ver, pensarlo al interior de la universidad como agencia de conocimiento. Entonces, por eso ponía esta foto también, ¿no? Por dónde pasan, si estas discusiones en realidad, ¿qué de deliberación nos permiten estas discusiones o estas sensaciones? ¿Qué tanto espacio le damos al interior de la universidad de poder discutir el cansancio laboral, la sobreexistencia de tareas, la superposición de tareas,
la superposición de información, la desconexión de funciones, la desarticulación de funciones, de responsabilidades. Y lo estoy diciendo como siendo parte de los grupos académicos, ¿no? Pero desde el momento en que, por ejemplo, recibimos desde 3 o 4 lados distintos una información similar, con datos distintos, decimos, ¿en qué nos está permitiendo la digitalización acelerar la comunicación, por ejemplo? ¿Y en qué nos está estorbando? Esto necesita deliberación. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué jerarquizamos? Bueno, por eso traigo esta captura de pantalla de algún diálogo, algún hilo, sobre la intensidad de las prácticas hoy curriculares. Y ahí vuelvo a Yendo, ¿no? ¿Qué es la virtualidad? ¿Qué son esas tierras?, nos pregunta ella. Migrantes digitales a fuerza de pandemia, agarrar nuestros útiles y llevarlos a otras tierras. ¿Qué continuidad puede exigírsela a un migrante forzado? ¿Qué continuidad es posible en la discontinuidad del espacio y del tiempo? ¿Qué son esas tierras? Si no nos podemos, si no nos podemos preguntar por la otra temporalidad dentro de los espacios académicos, estamos en una encerrona, porque persisten algunos formatos que cada vez estallan más, ¿no? Entonces, Alicia nos lo decía, creo que, miren, yo puse 2007, me parece que ya de crisis estructural generalizada empezó a hablar mucho antes con su tesis doctoral, y de dislocación, que les quiero leer, porque es una palabra que aparece mucho, y en realidad no sé bien cuando la nombramos, desde dónde la nombramos. Yo, cuando ella alude a dislocación, me sumo a la mirada de Alba sobre dislocación. Es un desajuste, es la irrupción del tiempo en el espacio, es lo que nos pasó en pandemia. Es un desajuste muy fuerte que rompe la especialidad, estructuralidad a través de la temporalidad, y que por ello es irrepresentable. La dislocación es la forma misma de la temporalidad, por lo cual es irrepresentable espacialmente y simbólicamente. Ahora, hay que vérselas con la dislocación. Necesitamos ver la dislocación en nuestros formatos, en nuestras estructuras, en nuestras disposiciones, en las condiciones institucionales y áulicas. El otro criterio, ¿no? Estoy tratando de ir rápido, así podemos conversar después. Perdón. El otro criterio que conversábamos en nuestra propuesta de libro y contamos alguna experiencia que quizás permita pensar este criterio. Acá yo creo que en las propuestas de ustedes salió, me parece que sale mucho de esto, ¿no? Me gustó mucho cuando hay un grupo que dice, bueno, pudimos acortar distancias, hubo trabajo colaborativo entre los estudiantes. Acá me encanta, yo la he escuchado en algunas oportunidades a esta pregunta de ¿para qué y por qué debería un estudiante volver a clase?, ¿no? Y a mí me gusta, a mí me interpela. Bueno, ¿qué es lo que yo pongo en consideración ahí? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la apuesta? Que hace que el estudiante diga voy a sumar, voy a prender la cámara. Y que esté. O no prendo la cámara pero estoy, y me interrogo. Entonces, parece que este criterio casi es medular, ¿no? Casi que es medular. Y acá yo la traigo a Diana Massa, porque es una didacta, ella trabaja hace muchísimo tiempo desde la perspectiva de Marta Souto, que recién se las nombré, ella trabaja en el equipo de Marta Souto, entonces hay acá una fuerte mirada sobre la clase, sobre los vínculos pedagógicos, desde el psicoanálisis, y entiendo que hoy por hoy deberíamos abrevar un poco en estas lecturas y en estas reflexiones. Fíjense lo que nos dice Massa, Diana, ¿no? En un artículo
del año pasado que publica, parece que al interior de una revista, después les paso las referencias bien. No, perdón, es un documento curricular en la universidad. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Esto me encanta. Es una hipótesis sobre la conducta futura del otro, es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo. Cuando como docentes sentimos que los alumnos tienen la confianza suficiente para intervenir, para preguntar, para proponer cosas, tenemos indicios de que se ha creado un continente psíquico. Tener confianza es la vivencia de que el espacio es un lugar seguro. A mí me encanta esto, lo del lugar seguro, porque esta imagen me parece que marca mucho parte de nuestras inquietudes en pandemias. A mí no me inquietaba tanto cuando apagaban la pantalla y el micrófono, les debo confiar. Pero sí ha sido objeto de muchas discusiones, y es objeto de muchas discusiones. ¿Dónde están que apagan el...? Entonces, en esto hay preocupación para que el otro se sume a la propuesta, o sea, ¿hay preocupación, hay inquietud para convocarlo al trabajo o hay desconfianza? ¿Qué estará haciendo? Entonces, por eso vuelvo acá, ¿no? Al planteo de Diana Massa, cuando dice es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo del otro. Creo que en la universidad hay un rasgo que nos marca, que tiene que ver con la desconfianza. Son hipótesis las que estoy planteando, podemos discutirlas después. Hay un rasgo que nos marca. No sé qué hace el otro del otro lado de la pantalla, y por eso traigo a esto, la invito de vuelta a Diana. Porque ella dice, no ver inquieta, en ese artículo, no ver al otro inquieta. Por eso la virtualidad nos terminó de inquietar del todo. Dice, yo no sé, me animaría a decir que aún en la presencialidad podemos no estar disponibles, podemos estar ausentes, podemos estar con la cámara cerrada, aún en la presencialidad. Por eso me parece que hoy es un rasgo que necesariamente tenemos que poner en el escritorio. Creo que los que estamos acá en estos microtalleres nos estamos preguntando mucho por qué tanto uno habilita a que el otro encuentre en su clase un lugar seguro, ¿no? Como dice Diana Massa. ¿Qué es lo que yo hago para que el estudiante decida sumarse a la propuesta, pero no desde el control de sus ritmos, sus espacios, sus cuerpos? Fíjense que el cansancio, que yo lo voy a retomar al final, el cansancio nos marcó a todos. ¿Por qué no ponerlo como condición de posibilidad de una clase? Estábamos cansados, estábamos desolados. No sabíamos bien qué era lo que nos estaba pasando. Y hay cuestiones del orden de lo súper inconsciente que no podemos manejar acá en esta instancia, pero que deberíamos ponerlo sobre la mesa. Y esto es lo que ponen estas autoras sobre la mesa cuando hablan de la clase como unidad de sentido. Por eso los invito a que vayan a leerlas. Frente a la confianza es que no es tampoco, quizás que es una obviedad lo que les voy a decir, no es seamos amigos, hablemos de lo que nos está pasando, ¿no? Hay un vínculo, fíjense que a mí me gusta mucho cómo lo define Diana. Ella dice tener confianza es la vivencia de que el espacio material o virtual es un lugar seguro. Me gusta muchísimo, esto es el espacio de laburo con los estudiantes, llámese salón de la facu, Zoom, Meet, laboratorio, fábrica, no lo sé el espacio que sea. Esto es un lugar seguro para aprender, y acá me parece que un rasgo de nuestras clases que necesariamente también tenemos que seguir pensando
entre otros, es la pregunta y la explicación. Sobre esto hay tomos y tomos y tomos muy maravillosos escritos, ¿no? Desde diferentes campos. En la didáctica se trabaja muchísimo la pregunta y la explicación. La pregunta del docente y la explicación del docente, y la pregunta del estudiante y la explicación del estudiante. ¿Cuándo se hace? ¿En qué momento se hace? ¿Para qué? Pues, ¿para qué preguntamos y explicamos? Habilitamos con la pregunta, cerramos, explicamos para contar todo lo bien que entendemos el tema y todo lo que sabemos del tema. Y todo lo que hemos escrito y todo lo que hemos leído, y qué bien que lo decimos, y qué bien que lo explicamos, por eso hablo de condescendencia, ¿no? Lo mismo los estudiantes, suele suceder en clases a veces que hay una relación de mayor preferencia del docente hacia algunos estudiantes cuando el estudiante refleja lo que a mí me gustaría que refleje en mis clases. Entonces, cuando el estudiante reproduce lo que yo estoy explicando del modo como que a mí me gustaría que lo reproduzca, es genial. Entonces se establece un vínculo casi bidireccional en un salón y en una discusión de 30, 40, 50 personas que a veces quedan fuera de ese diálogo, ¿no? Creo que es un rasgo que necesitamos seguir pensando. Ni hablemos si nuestras clases tienen que ver con espacios virtuales, en donde suceden otros tiempos, que no son los tiempos de la presencialidad. Se irrumpen otros tiempos, que lo sabemos ya teóricamente de memoria. Teóricamente. Estamos, Ahí Julia, perdón, en el tiempo que me dijiste que te marque. Excelente. Ahí me faltan unas 4 o 5 y terminamos. Bueno, ahí me parece que tenemos que volver, fíjense, me olvidé un paréntesis cerrar. Bueno, la teoría sociohistórica, creo que el modo de entender el desarrollo, el aprendizaje, la construcción de conocimiento, de pensamiento, perdón, de orden superior, como le denomina Vygotsky, me parece que necesitamos volver. Los psicólogos americanos que aluden a cogniciones distribuidas y todo el repertorio, digamos, de epistemólogos y psicólogos que está trabajando mirando el impacto de las culturas digitales en el conocimiento, en el desarrollo, están abrevando en estas perspectivas. Bueno, me parece que es condición de posibilidad pensar estas dimensiones de análisis, ¿no? ¿Cuál es el acompañamiento que hacemos cuando uno confía en el otro? Cuando confío y no te controlo, sino que confío que vos vas a poder hacer tu propio recorrido. ¿Cuál es el andamiaje? ¿Cuál es el entramado que te permito para que vos puedas sumarte a esta propuesta, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Ahí aparece, ustedes hablaron de la colaboración, del trabajo colaborativo, que no es estar todos juntos, ¿no? No es el trabajo sincrónico eso, y eso pareciera que vuelve a ser como algo insistente que aparece. Bueno, qué suerte que estamos todos juntos, vamos a poder hacer trabajo de grupo. Sí, ¿qué pasó antes que no lo pudiste hacer? ¿Qué pasó que no hubo trabajo de grupo en el espacio virtual? ¿Por qué no? ¿Porque no te viste? Bueno, en definitiva, por última cuestión, nosotros hablábamos ahí y hay una experiencia también que tiene que ver con esto de sospechar de nuestras certezas. Era otra, pero no se me pasa el cuadrito. Compartir un entusiasmo, sospechar de la certeza. Yo incorporé hoy reconocer el cansancio, estamos cansados. Miren, hay una estudiante avanzada que está haciendo un trabajo de BECASIM. Y cuando ella, entre tantas preguntas que le hace a estudiantes, una de las cosas que sale, pero el 90%, cuando pregunta sobre el recorrido de sus clases el año pasado, es el cansancio. Ellos utilizan estas palabras, ¿no? Agobio, cansancio, desistir.
entiendo que si no ponemos en consideración que el impacto, la irrupción de la pandemia en la cabeza, en las cogniciones, en el cuerpo, como condición de posibilidad pedagógica, no lo estoy hablando en términos solo emocionales, sino como condición pedagógica de trabajo. Volver sobre las razones para enseñar, aún en el cansancio. Necesitamos pensar esas apuestas, y ya no vuelvo a decirle por un voluntarismo, por un golpe de voluntades o de suerte, sino una decisión ético-política. Hay una afirmación que nosotros retomamos en esta publicación colectiva, que es muy viejita en el tiempo, digo, ¿no? Y sin embargo es tan actual, tan actual. Yo voy a dejar, a ver si puedo, de exogamia urgente, es una afirmación que plantea Graciela Frigerio, a ver si la tengo, creo que sí, que esperen un cachito, quiero leérselas. Acá. Lo plantea Frigerio y lo retoma Gloria Edelstein en el 95. Ya dice, y Gloria dice, exogamia urgente, cuando piensa en la formación, está pensando en la formación de los docentes, yo digo, pensemos en la formación universitaria, pensemos en la construcción de nuestros objetos de enseñanza. Exogamia urgente, buscar afuera, reconocer la necesidad de construir otra representación, otro saber para otras prácticas, otra gobernabilidad. Se trata de descentrarse, se trata de otra formación, la que incluya la manera de elaborar saber, no la que excluya al mundo. La propuesta de formación que se pone a discusión tiene por sostén una fuerte presencia de otros afuera. También hay posiciones dentro y fuera en las miradas teóricas y en las resoluciones prácticas. Allí cabe también el mandato de exogamia, mirar a otros lugares desde otros lugares. Bueno, en definitiva es un ejercicio epistemológico, curricular, teórico. ¿Quiénes son esos otros afuera? Que no es afuera en la presencialidad y yo acá dentro en la virtualidad, no sé, o no es afuera en los grupos sociales y los espacios académicos, ¿no? Sino es qué es lo extraño que aparece, que irrumpe, que no lo conocía, y que está marcando mis prácticas, mi modo de pensar el mundo, nuestros modos de pensar el mundo. ¿Qué es lo que no tenía en mis planes? Eso es lo otro afuera. Y me tengo que correr. Esto de las cogniciones distribuidas, que algunos otros psicólogos lo denominan de otro modo, me parece una noción súper potente para poder pensar nuestras clases. Cuando insistimos en un modo de escribir, en un modo de leer, en un modo de, sí, usamos aplicaciones, pero después les pedimos un informe que responda a las normas APA. No está mal, no, claro que no hay recetas únicas, digo, ¿hay reconocimiento de la heterogeneidad y de las dinámicas de nuestras propuestas? ¿O hay una advertir, y eso es el contexto de una práctica? ¿No? Esto es el contexto. Entretienen mis clases, las hago mejores, las hago un poquito más interesantes, utilizo Twitter, los chicos se copan, ¿no? Muestro algunas cuestiones, pero después vuelvo al formato sumamente clásico que deja afuera a lo otro. Y acá Mariana Maggio y Inés Dussel, cuando Mariana hace un rastreo el año pasado, Mariana, mira, como si fuéramos grandes, íntimas amigas, ¿no? Pero no, la verdad que son colegas y la respeto mucho, así que bueno, Maggio hace un rastreo dentro de sus líneas de investigación sobre enseñanza en pandemia. Después de ese rastreo, es un texto muy hermoso porque está posicionado en lo posible, ¿no? Está posicionado en lo que sí hicimos bien. Sin embargo, ella dice,
a mí lo que me reporta el trabajo que hicimos el año pasado es que seguimos insistiendo en la centralidad del saber desplegado en la explicación, o sea, seguimos la clase expositiva, seguimos, esto es lo que decía en un Twitter un colega, bueno, ¿qué tanto se queja? Lo mismo que hacen en clase de 2 horas, díganlo en el Zoom. O sea, fue así, ¿qué tanto? ¿Qué tan diferente es? Maggio dice, reporta que en realidad los docentes pareciera que seguimos insistiendo en esto. La clase es un despliegue de saber en términos explicativos unidireccionales. El sesgo aplicativo de las actividades, y ella ahí plantea lo que significa el uso de recursos y dispositivos digitales, no desde un sentido de inclusión genuina, sino desde, bueno, o hacer más entretenido, o más dinámico el proceso, o más novedoso quizás, ¿no? Pero no hay alteración ahí en los modos de conocimiento, si uso o no uso otros dispositivos. Los modos de conocimiento persisten, cambian en todo caso los recursos. Y este carácter verificativo de las evaluaciones. Seguimos pensando en pandemia que la evaluación tiene que reportar información y tiene que reportar los conocimientos que transmitimos. Entonces hubo una fuerte presencia de la fuerza de la evaluación como control, y en eso no nos vamos a detener, pero todos conocemos experiencias, de el despliegue escenográfico, que a veces eran, que se transformaban algunas clases en las instancias de evaluación. Yo he sido testigo, digamos, tengo hijos que son estudiantes universitarios. Y la verdad que me llamaba mucho la atención, porque había cámaras, había celulares a la derecha, otro a la izquierda, ¿y este para qué? No, este es para la mano. Ah, ¿y este otro? No, este es porque tengo que mirar la cámara solamente, no puedo mirar a otro lado. Bueno. Y por otro lado, Inés Dussel, que es una pedagoga, ella dice que en las escuelas hay ciertas recurrencias, ¿no?, de formatos anteriores. Hay una misma organización pedagógica del aula, ¿no?, los tiempos, las actividades, pareciera que hay un formato que se sigue reiterando, aún en pandemia. Sigue habiendo una noción de cultura y de conocimiento extranjera a las dinámicas escolares. Seguía viendo aún en pandemia la efeméride tal y como se evocan en las escuelas. No hubo tiempo histórico distinto ahí, no hubo tiempo histórico distinto, eso es lo que nos preguntamos. Y pareciera que persisten los mismos modos de producción de conocimiento. Frente a esto, y acá los invito a seguir mirando juntos, seguir estudiando juntos, quizás que algunos ya incursionaron por estos planteos. Alicia de Alba está hablando de construir una presencialidad virtual, es una tesis desafiante, ella lo que dice es lo que dicen muchos otros investigadores y expertos: ¿por qué seguir distinguiendo o poniendo o la presencialidad o la virtualidad? Se trata de otros espacios y otros tiempos. Ahora, Alicia dice, que por eso incorporo acá lo último, lo del vínculo pedagógico. ¿Por qué no pensar en el vínculo pedagógico? Necesitamos reconstruir el vínculo pedagógico, sea donde sea, en el espacio que sea y en los tiempos que sea, y vernoslas con esos tiempos y esos espacios sumamente alterados. Y entonces ella trabaja esta tesis de construir la presencialidad virtual, estamos en estos espacios. Es un texto que en realidad yo no sé si lo escribió este año, perdón, me parece que me equivoqué, creo que es del año pasado, porque ella todavía alude a la virtualidad, a la virtualización de las prácticas. Entonces, ella dice, bueno, ¿por qué oponernos? Pensemos cuál es la presencia en el espacio virtual, cómo construimos presencia en el espacio virtual, aunque las cámaras estén apagadas. Cabello
muchos de ustedes también la conocerán, mucho más el equipo, supongo yo, del CEDID, ahí no me voy a meter mucho, pero me parece que es muy potente el trabajo que ellos hacen sobre la noción de apropiación digital. En realidad no es, Mariana Maggio habla de inclusión genuina, y Maggio articula de alguna manera los modos de conocimiento, ¿no? Necesitamos pensar en la inclusión de tecnologías o dispositivos o de aplicaciones en función de otras formas de conocimiento. Y esta incorporación, ¿qué tanto modifica los modos de conocimiento del campo disciplinar o de los campos disciplinares, de los campos profesionales? Cabello, además, en mi mirada, incorpora la posibilidad de producir conocimiento, y en ese sentido lo de apropiación. ¿Qué tanto yo puedo reconstruir el código digital? Y puede sonar grandilocuente lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ¿qué tanto yo puedo apropiarme de lo que muchos de ustedes han planteado, y Alejandra lo plantea también, de los criterios de construcción de saber en los espacios virtuales? O no es solo una aplicación, no es Moodle una aplicación, hay un modo de disponer el saber y habilitar el saber en esa plataforma. ¿Qué tanto yo lo conozco, lo reconozco y puedo trabajar y puedo navegar en esa nueva estructura, en esa plataforma digital que no es mi plataforma mental? Y a mí me parece que eso está interesante planteado y creo que es necesario. Y en definitiva, el análisis que hace Massa de los vínculos pedagógicos, desde la mirada del psicoanálisis, desde la perspectiva de la complejidad, y bueno, yo algunas cuestiones les traje de ellas para, bueno, como para que si les interesa la vayan a buscar y la lean, ¿no? Hay una fuerte presencia del otro en el vínculo pedagógico que ha sido invisibilizado por años, dice Diana, y el otro no es solamente el estudiante, el otro es el colega, y el otro es también uno mismo, que a veces se esconde detrás de algunos formatos. Entonces, luego de la dislocación que significó la pandemia, ¿qué tanto nos podemos reconstruir, digamos, en el vínculo para pensar de otra manera nuestras clases? Y ahí corto porque ya me pasé mucho el tiempo. Y sí me gustaría escucharlos, no sé si vamos a poder hablar todo el tiempo que querramos, porque todos tenemos otras cosas para hacer, porque hay un formato pensado en el microtaller y está buenísimo, que sea así, pero sí me gustaría que alguno tome la palabra para ver qué les resonó, esto que les propuse, si encuentran articulación, yo sí lo encontré, con lo que ustedes conversaron al inicio, si no, si hay cuestiones que no les han resonado, así que bueno, me gustaría escucharlos. Ahí está mi correíto, por si alguno quiere seguir el diálogo por correo. Gracias, Julia. Si quieren hablar, por favor, levanten la mano para que nos ordenemos como en una fila virtual. Hay gente conectada que yo sé que habla mucho, así que no sé, se están haciendo los tímidos. Yo no le tengo miedo al silencio, ¿eh? Así que... Hola. ¿Por eso escucha? Sí, sí se escucha, Maximiliano. Sí, que muchas gracias, profe. Muy buena clase. Surgen muchos disparadores de todo lo que dijo usted. Muy bueno. Bueno, gracias, Maximiliano, gracias. ¿Cuáles disparadores? ¿Alguno? Y por ejemplo, de todas las preguntas que hacía, pueden surgir posibles respuestas que mejorarían las clases, sean virtuales o sean presenciales. Y también el llamado que hace usted a reunirse, también surgirían buenos aportes.
Nos dejaste un montón de pistas como para ir pensando por ahí, que resulta, por ahí para quien no está tan metida en el tema, recomponer un poco todo el camino que hiciste. Ahora seguramente todos tomaron nota, autores, años y conceptos. Pero bueno, veníamos trabajando en esta línea en microtalleres, creo que es algo que estuviste redondeando bastante bien con respecto a las cosas que estamos pensando. Yo me anoté algunas preguntas, unos ítems ahí, la clase, la comunidad de sentido, cómo la construimos, dónde está el conocimiento, qué hacemos para que los estudiantes decidan sumarse a la propuesta y cómo se reconstruye la práctica después de la experiencia virtual o de virtualización. Me parece que por ahí anduvimos recorriendo. Daniel, tenías la mano levantada. Hola, sí, interesantes las reflexiones. Yo lo que hay un par de cosas, un par de comentarios. Uno es el concepto que se menciona mucho, yo llegué unos minutos tarde, así que no sé si lo discutieron antes, el concepto de clase, porque es como que de alguna manera las actividades en entornos no virtuales es como que se salen de ese encaje, e inclusive desde el punto de vista administrativo académico, eh, pareciera como que las obligaciones o demás son clases, y digamos, es como que habría que ampliar el concepto, digamos, ¿no? Esa es una de las eh, primeras observaciones que me parece que yo haría. Y el otro aspecto que influye mucho, yo vengo de trabajar en educación en la universidad, en ciencias del tipo de las duras, de física, fisicoquímica, química. Eh, entonces, ese aspecto disciplinar creo que tal vez se puede de alguna manera sintetizar con muchas de las cosas que estuviste diciendo, pero hay un espacio ahí para elaborar y sintetizar porque no es obvio. Esos son los dos comentarios. Sí, ¿qué sería lo obvio, no? Bueno, sí, ¿qué sería lo obvio, Daniel? Sí, tal cual como vos decís, sí, sí, claro. La noción de clase, yo tampoco me parecía que no era la ocasión para detenernos a conversar cómo la didáctica entiende la clase y cómo ha evolucionado la noción de clase, sino que yo les propuse a algunas autoras que desde mi criterio, desde mi perspectiva, a mí me permitieron esto que vos estás planteando, Daniel, revisar la noción de clase. Ya no es esos 80 o 2 horas que estoy frente a alumnos, por eso hablamos de unidad de sentido, y entonces ahí ya se dispara la coordenada temporoespacial, se disparó, ya no es posible pensarlas en esas 2 horas, o nuestra materia implica 15 semanas de un cuatrimestre, 15 clases, que de las cuales esas 15 clases uno dispongo para evaluación, y ya ni siquiera eso, ¿no? Porque ya la virtualidad también la fragmentó, pero además que antes de la virtualidad era necesario empezar a pensar que nuestra clase se expresa en ese momento en donde a veces sincrónicamente estamos con los estudiantes, pero que presupone otras decisiones previas y posteriores, y que exceden esos 2 horas, 3 horas, 4, 5 en las disciplinas más experimentales, por ahí están todo el día o toda la mañana en el laboratorio, que yo, arquitectura, que están todo el día en la facu. Excede eso, ¿no? La clase no es solamente esas horas que disponemos. Y no me quiero ir al texto, pero bueno, Marta Souto hace una descripción de las dinámicas de una clase, y hace una descripción maravillosa en un párrafo como de 15 y 16 renglones, donde ella desagrega aspectos que configuran esa clase. Y créanme que ahí no vemos en ningún momento en qué momento doy la actividad, en qué momento hago la exposición y en qué momento
les doy la bibliografía o el práctico que tienen que hacer para la semana que viene. Esas son cuestiones sumamente operativas, que configuran la clase, sí, pero que no la definen. Sí, creo que Gustavo quería. Gracias, Sí, Daniel. sí, me quedé pensando en varias cuestiones, seguramente como todos, ¿no? Pero en primer lugar, la verdad que sería importante poner una mirada especial en el estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en ese estudiante en este tiempo, en estos 2 años de pandemia? Hemos notado hasta cambios culturales en el propio estudiante, y me parece que es muy importante por ahí de pronto indagar, profundizar la mirada en ese otro que es el que estuvo acompañando todo este proceso hasta por ahí de pronto de profundos cambios, ¿no? Que por otro lado, a nivel institucional es como que hay una especie de, yo diría, de resiliencia a la presencialidad, ¿no? Bueno, se terminó la pandemia, volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? Muchas veces se está planteando estas cuestiones que tienen que ver bueno, con esto de haber echado mano a una situación muy especial, y ahora que tenemos las posibilidades volvemos a lo mismo, entre comillas, ¿no? Entonces, me parece que requiere un profundo debate también institucional, ¿no? Y no solo institucional de la universidad hacia adentro, ¿no? En el propio sistema, ¿no? Porque esto interpela fuertemente a todos los procesos de acreditación, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, desde CONIAO a todos los procesos existentes, ¿no? Porque la verdad que, digamos, las exigencias que por ahí de pronto tenían que ver con otros momentos, me parece que llegó hora también de revisarlas, ¿no? Y el otro tema que lo dejo planteado, también con mucha preocupación, algo lo comentaste, Julia, que tiene que ver con la evaluación, ¿no? Esto de, así como empezó a haber otras formas de enseñanza y aprendizaje y ampliar ese espacio áulico, digamos, a lo que fuimos conociendo, también es repensar otras formas de evaluar, ¿no? Y esto es lo que también se ha dado fundamentalmente en mayoría de los casos, ¿no? Se aplican y se han estado aplicando evaluaciones como que si como que si no ha pasado nada, ¿no? Y me parece que esto interpela centralmente en esos procesos de evaluación, ¿no? Sí, sí, ¿no? La persistencia de ciertos formatos, que no solamente en la universidad, como también decías, en los otros niveles del sistema educativo, ¿no? Y las discusiones aguerridas que implicó en esos momentos en donde era solo desasosiego, ¿cómo acreditamos? Entonces, no le vamos a poner nota, como si era lo determinante de la formación el llegar al documento escrito llamado examen y al número que dijera aprobaste, no aprobaste, cuando, como vos decís, ya había otros procesos de conmoción humana que excedían esas discusiones, y sin embargo las instituciones persistieron, no todas afortunadamente. Hubo instituciones, hubo experiencias, hubo casos, hubo ocasiones, hubo grupos. Estos grupos que nos hemos sumado a los microtalleres, miércoles a la mañana, con un montón de cosas encima, sin embargo apostando, yo creo que de alguna manera representamos a muchos colegas y muchas instituciones también que han puesto al hombro lo que significó la pandemia. Pero convengamos que sí, claro que sí, que hay formatos que persisten y hay no querer ver cierta construcción de subjetividad en los estudiantes que nos está interpelando de manera increíble. Bien, bueno, vamos redondeando si te parece, Julia. Dale, dale. Sí, sí. Estamos en el borde de los microtalleres. Yo mentí, dije que íbamos a trabajar 1 hora y llevamos 2. Así que,
Bueno, igualmente gracias a todos por sumarse. La idea de cerrar hoy con un microtaller que hablara sobre las clases, que podríamos, bueno, lo que decía Daniel, podríamos hacer un microtaller de la noción de clase en la virtualidad y cómo se resignifica. Incluso uno de los Twitter que vos compartías hoy, la captura de pantalla, se planteaba, digamos, justamente por qué era dar clases en la virtualidad. Y bueno, podemos discutirlo, de hecho, en la 5ª edición que tendrá lugar en la segunda mitad del año. Pero la idea de terminar con algo hoy que nos replanteara un poco qué eran las clases. Me encanta, me encanta. Ya lo voy a anotar para no olvidar. Disculpame, Ale, porque en realidad, Ale, mira, Florencia, en realidad, sí, claro que sí, que necesitamos discutir, conversar cómo disponemos nuestros espacios, llamémosle como los llamemos. Clases, encuentro, ocasiones, pero ese objeto de enseñanza puesto a consideración en virtualidad o en presencialidad, cómo lo disponemos, cuáles son los tiempos que disponemos. Yo les decía acerca de la pregunta y la explicación que atraviesa todas nuestras propuestas, sean las disciplinas que sean, cómo generamos una pregunta que habilite otro modo de producir saber, atravesados en una multiplicidad de dispositivos en diferentes condiciones de acceso, que lo sabemos, ¿no? A los dispositivos digitales. Bueno, sí, claro que sí, tenemos que conversarlo. Por ahí la idea también de hablar de clase, que de hecho te la propusimos nosotros, tenía que ver un poco con poder tomar una categoría que para nosotros en la presencialidad es fundamental. Nosotros pensamos en presencialidad y pensamos en clase, ¿sí? Porque es el formato que en diferentes variedades, digamos, cobre ese nombre y es el que nos identifica con nuestra práctica docente, y poder retomarlo al final de esta 4ª edición y hacer el trabajo que vos hiciste, que fue también repasar un poco lo que veníamos hablando en el resto de los microtalleres, nos permitía como hacer un cierre con algunas preguntas para seguir abriendo, porque en realidad estos espacios de intercambio son justamente para generar ideas y para dejar abiertas líneas de pensamiento que no se cierran, digamos, en un encuentro de 1 hora o 2, como en este caso. Así que bueno, Julia, muchísimas gracias por sumarte, gracias a quienes asistieron hoy. Preguntan por acá por el tema de los certificados, después nos vamos a comunicar con May con la información. Y bueno, nos encontraremos después más adelante. Hoy es el cierre de la 4ª edición de los microtalleres en vivo, así que bueno, muchas gracias. ¿No hay brindis? ¿No hay brindis? No, todavía. Mucho frío, un chocolate con churros tenemos que tener. Bueno, sí, o un matecito. Bueno, muchas gracias. Desayuno, pero esos no salen virtuales, ¿eh? No, son presenciales, les digo yo. Salud, así. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, chao. Hasta luego. Saludos. Chao.